Ok, mantengan abierta su Biblia ahí en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 14. ¿Estamos ahí, amados hermanos? Amén. Bien. Nuestro tema sigue siendo esa guerra espiritual que día a día estamos enfrentando. Una batalla espiritual que muchas veces, amados hermanos, no la entendemos porque crea confusión. Sin embargo, es real. Los cristianos estamos en una batalla entre el reino de luz y el reino de tinieblas. Haciendo uso de todo lo que está a su alcance, Satanás intenta estorbar la obra de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, si estamos en Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y ya estamos destinados a la salvación eterna. Sin embargo, el diablo se complace en tratar de hacernos sentir que somos cristianos míseros e ineficaces. Y siempre va a tratar de estorbarnos. Siempre. ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos evitar caer en los planes del enemigo? La respuesta es manteniéndonos firmes en el Señor. Manteniéndonos firmes. Desde que estábamos en la primaria, los que fuimos a la primaria nos enseñaron precisamente la posición de estar firmes. ¿Cómo se ponía usted? Derechito, ¿verdad? No se ponía usted así. No, derechito, siempre bien derechito. Firmes. ¿Cuál es la idea de firmes entonces? Que usted esté bien parado. ¿Sí? Bien parado. Que usted esté precisamente preparado para enfrentar una batalla inesperada. Por eso el mensaje se titula así, Preparados para la batalla. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra batalla contra el enemigo? La naturaleza, amados hermanos, es que es una batalla espiritual. Número uno, es una batalla espiritual. A mí me gusta investigar en este campo. Hay una televisora que se va a lugares recónditos, abandonados, y ahí andan buscando ruidos, voces, imágenes que ven, cosas así. Me gusta ver videos sobre manifestaciones de ángeles, donde ayudan a la gente. Me gusta mucho un video de China, eso sucedió en China. Viene un señor en una moto, él atraviesa y en un camión se pasa el semáforo. Llega un ángel, lo toma con todo y moto y lo teletransporta como a 30 metros. El chofer se baja porque él piensa que este señor de moto está abajo del camión. Se baja y lo empieza a buscar. De repente se para y empieza a girar y se da cuenta que está por allá. Y el de la moto no sabe qué le aconteció, porque el de la moto se baja de la moto, queda viendo la moto y se está rascando la cabeza. ¿Qué pasó? Me gusta, porque esto sucedió en un país donde la mayoría de la gente es atea, en China. Y los que tienen una fe es una fe errada, son animistas. Y el otro grupo de creencias que son musulmanes. Pero el cristianismo ha causado un gran impacto en China. La batalla es real, sí, muy real. Es una batalla espiritual. Ahí en Efesios 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, regiones celestes. Que si ya vimos un ovni, regiones celestes, que no lo engañen, ¿sí? Una de las cosas que Satanás nunca podrá hacer es cambiar tu destino eterno. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es salvo. Y Satanás eso no lo puede cambiar. Usted en Cristo es salvo. Pero ¿qué sí puede hacer Satanás? Estorbarlo. Lo que el enemigo sí puede hacer es estorbar nuestra relación con Dios de una u otra manera. Eso sí lo puede hacer. Tratará de alejarnos de la maravillosa voluntad del Señor. No es lo mismo correr 100 metros libres que correr 100 metros con obstáculos. A veces esas competencias empiezan a correr y si son obstáculos tienen que ir brincando y brincando y brincando hasta que llegan a la meta. Nuestra carrera espiritual es algo así, donde Satanás se va a meter y usted tiene que tener la capacidad de brincarlo. Y así como en las carreras vemos que algunos se atoran, también muchos cristianos se van a atorar y caer. Él, el enemigo, tratará de hacerte infeliz. Va a tratar de hacerte poco productivo. En Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, versículo 2. No os conforméis, ¿qué dice? Realmente en nuestras traducciones debería decir, no te adaptes. No te adaptes a la presente forma de vivir, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, aquí tienes que cambiar tu forma de pensar, dejar de pensar como el mundo piensa y empezar a pensar como Dios quiere que nosotros pensemos. Dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero dice, para que compruebes. Usted tiene que experimentar la voluntad de Dios. Usted tiene que vivir la voluntad de Dios. Hay unas personas que cuando hay fiestas patronales venden sus productos. Y ahí están, que nadie le diga, que nadie le cuente, venga y compre. El Señor es algo así, que nadie te diga, que nadie te cuente. Usted compruebe lo que realmente Dios le dice. Nos permite Dios experimentarlo. Así que tenemos que poner prioridad en nuestra vida. Y la prioridad debe ser nuestro Dios. La prioridad debe ser su enseñanza, su doctrina, sus mandatos. Prioridad en nuestras vidas. Sin embargo, amados hermanos, muchas veces ponemos lo mundano. Muchas veces ponemos como prioridad el materialismo. No es tan mal que tú tengas propiedades. Lo malo está en que ponemos en primer lugar las propiedades o lo material. Si tú ves a Abraham era
poderoso, mega, súper, riquísimo. Y cuando él muere le deja toda su riqueza a Isaac. Pero ¿sabes qué dice la Biblia referente a Isaac? Que si Abraham era rico, Isaac dice que fue enriquecido en gran manera, tanto que los amalecitas, todo el pueblo de los amalecitas le tenía envidia. Y tanto fue que dijeron, vamos a concertar un pacto con este hombre, porque vemos que su Dios lo bendice y queremos nosotros también ser bendecidos. Se estaban enganchando estos ingratos de este varón, de Isaac, porque también querían bendición. Pero Isaac había aprendido una cosa. Primero, era su Dios y cumplir su voluntad. Y es esa parte la que muchas veces nos cuesta entender. Es esa parte la que muchas veces nos cuesta, amados hermanos, practicar. La prioridad en nuestras vidas debe ser Dios, porque la batalla es espiritual, es una realidad. Fíjense que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Lea conmigo, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Israel. Jesús dijo que la salvación venía de los judíos. Y hoy en día hemos creído en Cristo y tenemos esa salvación, pero el enemigo dice que le está haciendo guerra. Le está haciendo guerra. Y se fue a hacer guerra. Es una batalla espiritual y es una realidad. Y está dirigida a la iglesia, a todos aquellos que creen en Jesucristo. Tengan la etiqueta que tengan. Y cuando hablo de etiqueta, puede ser la etiqueta bautista, puede ser la iglesia nazareno, puede ser la etiqueta presbiteriana, puede ser la etiqueta pentecostés, la etiqueta que tenga. Si tiene a Cristo en su corazón, hay una batalla en contra de esa persona, porque es una batalla espiritual. ¿Cómo me puedo mantener firme? En una relación profunda con Dios. Tu desafío, mi desafío, es que nos mantengamos firmes. Firmes. Ese es el desafío, hermanos. Porque el enemigo te va a tentar, nos va a tentar. Y su propósito de él es hacerte caer. Pero el propósito tuyo es aguantar. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. ¿Cuál es tu trabajo y mi trabajo? Resistir. Resistir. Por lo cual tienes que mantenerte firme. Someteos, pues, ¿qué dice? Entonces la obediencia es esencial. La obediencia es cuando el médico te dice, por ejemplo, ya son varios médicos que me dicen en determinados momentos, no tome café. Me crió mi madre con café, me haces mis tortillitas a mano, me daba mi tacita de café lleno con tortillas recién hechecitas y una cuchara. Eso era mi desayuno todos los días. Y luego que me pongan en una receta, no tomar café.
Imagínense. Es crítico, ¿verdad? ¿Me ha acusado? Sí. No lo dejo, no. En la mañana me tomaba 6 tazas de café. Hoy me tomo cuando mucho 2. Ya lo estoy dejando. En la tarde me tomaba yo otras 6. Hoy tomo 1. En la noche me tomaba yo otras 5 o 6. A veces tomo, a veces ya no tomo café en la noche. ¿Lo estoy dejando? Sí. En un proceso. Espero que sea largo. Pero nos cuesta, sí, muy largo. Y cuando Dios te dice, hey, no peques de esta manera, porque desarrollamos hábitos. Y Dios te dice, no lo hagas. Pero como desarrollamos hábitos, te cuesta. Te cuesta. Pero tú tienes que desarrollar un plan para dejar, no sé, ¿cuál es su problema? Puede ser la ira, puede ser que es comunicativo. ¿Sí? ¿Sí me entiende, verdad? Que le gusta decir cosas que no son ciertas. O que, como el proverbio dice, hey, tú levántate, y tú respondes, allá afuera hay un león y me puede comer. Yo no sé con qué estás batallando, pero Dios te dice no. Tú tienes que aprender, tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la batalla es real. El enemigo se va a agarrar de eso que estás haciendo. Es una grieta, es una puerta abierta, y de ahí se agarra para derribarnos. Punto número 2. Preparados para la batalla. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra batalla contra Satanás? 2. Es una batalla personal. Sí, muchas veces el enemigo ataca a la iglesia, pero viene a través de una persona. Muchas veces ataca a la familia, sí, pero viene a través de una persona. Por lo tanto, la batalla es personal, al final de cuentas. ¿Se acuerdan de Acán? Acán, los que ya leyeron Biblia, sí, ya me acordé. ¿Verdad? Está rebobinando ahí. Acán va, pelean, recoge un manto, recoge un lingote y 50 monedas de plata. ¿Pero qué dijo Dios? Israel ha pecado. Y quien sufrió las consecuencias en primer lugar fue la nación de Israel. Se suponía que no debía de perder sus batallas y perdió, y le costó vidas humanas. Josué se puso en ayuno y oración y Dios le dijo, búscalo. Él sabía quién era. Pero nos está dando una gran lección. Cuando nos va mal y te preguntas, ¿qué hice mal? Busca el mal. ¿Cómo pequé? Porque es personal. ¿Cómo es que pequé? Si es que viene por ahí el asunto. Y nos manda el Señor a hacernos un autoexamen. Me fascina lo que dice el Salmo 139. Si usted abre su Biblia en el Salmo 139, porque nos invita a un autoexamen, versículo 23, versículo 24, Salmo 139, 23 y 24 dice, mire, ahí está en pantalla ya, lea conmigo, 1, 2, 3, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso se llama hacerse una autoevaluación. Y Dios nos demanda que hagamos eso. La batalla espiritual es una batalla cuerpo a cuerpo. Yo recuerdo que la travesura que nos hacía mi abuelo, haz de cuenta que este, nos daban una monedota de 5 pesos más grande que esta. Y nos decía, ten, a cualquiera, éramos 4. Y le decía a uno de ellos, ten, pégale a aquel. ¿En serio? Y aquel encantado, al que nos tocara la monedota, felices. Te comprabas un montón de cosas con 5 pesos. ¿Es en serio? Recibíamos la moneda, chungona a la bolsa y sobre. Y ahí nos andábamos peleando cuerpo a cuerpo por 5 pesos. Y al final nos decían, tienes que aprender a defenderte. Esa era la enseñanza al final. Tienes que aprender a defenderte. Sí, quedamos todos revolcados. Llegamos a casa y las mamás, "¡Ah! Hijito, ¿qué te pasó?" Nada. Pues ya traíamos 5 pesos en la bolsa, ¿verdad? Siempre el enemigo va a atacar en lo individual. ¿Te acuerdas del rey Saúl? ¿Qué hacía el espíritu? Atormentaba a Saúl. Era el rey, pero atormentaba a Saúl. Las decisiones que estaba tomando se estaba manifestando en todo el reino, estaba afectando a todo el reino, estaba afectando al ejército, a sus servidores. Pero ¿quién era el atacado? Un individuo. La batalla espiritual es así. A veces estás en la casa y el enemigo, ¡puf!, un dardo a tu mente y mete pensamientos. Y si tú le das espacio, ¿a poco? ¿En serio? Cuidado. Porque cada creyente será atacado en lo individual. El enemigo conoce tus debilidades, conoce mis debilidades y por ahí va a trabajar. Por ahí te estará atacando. Tengas la edad que tengas. Yo me pregunto, ¿por qué Dios permitió que Pedro fuera zarandeado? Ese Pedro con un carácter fuerte, siento que era colérico, pero salido, dijéramos aquí en Chiapas, quería estar en todo. Me imagino que era sanguíneo, un colérico sanguíneo, muy activo. Él quería dar las respuestas, él quería hacer las cosas. ¿Se acuerdan cuando viene caminando sobre el mar el Señor? Y tenían miedo y el Señor le dijo, no teman, soy yo. ¿Qué dijo Pedro? Ahí va el salido del Pedro. Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y allá va Pedro caminando. Mientras estaba sus ojos, su vista puestas en Cristo, él iba caminando, pero dice la escritura, y cuando vio las grandes olas, o sea, dejó de ver a Cristo, se hundió. Pescador profesional, nadador profesional, le ganó el miedo y le gritó al Señor, Señor, sálvame. ¿Cómo que un pescador profesional gritando, sálvame? Y a veces yo me imagino al Señor Jesús. Ay, Pedro, ¿por qué dudaste? Va donde estaba ahí flotando, le agarra una mano y allá lo trae arrastrando. Yo me imagino un cuadro así. Porque ¿a dónde llegaron? ¿A la barca?
Piensa, ¿quién era el que estaba destacando? Pedro. ¿Quién necesitaba ser pulido? Pues él. Muchas veces el enemigo atacará tu vida. Dios le dará permiso. No te puede tocar sin permiso. No te puede atacar sin permiso. Pero cuando lo hace es porque el Rey de Reyes le ha autorizado. Porque algo quiere quitarte algo malo quiere quitarte Dios. Para que estés más pulido. Para que le sirvas de una manera mucho mejor. Y él va a utilizar, el enemigo va a utilizar cualquier cosa que esté a su alcance. Puede utilizar la culpa para que no te levantes. Puede utilizar el desánimo para que ya no quieras hacer las cosas. Pedro andaba desanimado. Negó al Señor, ¿verdad? Crucificaron al Señor. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Es Pedro el que dice, me voy a pescar. Y el resto le dijeron, vamos contigo. Pero es Pedro el que toma la iniciativa de regresar a pescar otra vez peces. Y cuando el Señor se le aparece en la playa, no llamó al resto, llamó a Pedro. ¿Por qué? Porque llamando a Pedro, el resto seguía a Pedro. Piense, ¿quién era el líder después del Señor Jesús? Pedro. Por eso el enemigo pone su vista en Pedro. Y hay un pasaje que dice, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. ¿Le gusta ser líder? Será el blanco del enemigo. Cada vez que nosotros, un pastor, y doy muchas gracias a Dios por su vida, cuando enfrenté la primera ocasión de posesión demoníaca, llegó un pastor 10 días después. Me dio muchos consejos vía telefónica. Llegó a supervisar lo que habíamos hecho juntamente con mi esposa. Al final me dijo, muy bien, lo hiciste bien. Y yo agradezco a Dios por esa mentoría. No fue el único mentor que hemos tenido, pero doy gracias a Dios por pastores que han mentoreado mi vida y mi ministerio. Una cosa sé, si Dios ve que necesitas una experiencia fuerte, oraremos para que tu fe no te falte. Nuestro desafío. ¿Cuál es nuestro desafío? Saber que Dios te ama, porque te seguirá amando aunque caigas. Cayó Pedro y Dios lo siguió amando, pero después debemos mantenernos firmes. Debemos de mantenernos firmes. Imagínate, imagínate, hermano Dani, venga para acá. Hermano Seba, véngase también usted. ¿Sí? Y hermano Jorge, agárrense los tres de las manos. Hagan un círculo y adentro el hermano Jorge. Vamos a jugar pájaros con nido y pájaros sin nido. No, entonces, muchas veces esto es lo que yo no entiendo. Cuando tú estás orando por alguien, vamos a decir, cada quien está orando por su familia, el Señor tiene un escudo. ¿Dónde lo vemos eso? En Job. Ah, a Job no le ha pasado nada porque tú le has cercado una cerca.
Entonces, cuando el enemigo viene, ¿sí? Él lo primero que va a chocar es con la cerca. No lo puedes tocar. Y Satanás le dice, quítale la cerca. ¿Y qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? Le quitó la cerca. Gracias, hermanos. Pueden irse a sentarse. Queda el hermano Jorge. ¿Sí? ¿Pero qué le pasó a Job? Entonces viene el enemigo y le empieza a quitar todas sus posesiones materiales. ¿Cuántos camellos tenía? Era un camellal. ¿Cuántas ovejas tenía? Un montón. Era un ovejal, ¿verdad? Tenía muchas propiedades. ¿Cuántos esclavos tenía? ¡Uf! Un montonal de esclavos. Pero cuando el enemigo llega y le arrebata todas sus posesiones, imagínense que él sea Job y le diga, ¿sabes qué? Llegaron los asirios y me quitaron todos tus camellos y se llevaron a todos el resto de los esclavos. Solamente quedé yo para darte la noticia. Ni bien había terminado uno cuando dice que llega el otro, las ovejas, los asnos. Y solamente Job exclamó, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. En todo sea bendito su nombre. ¿Sabes cómo se llama eso? Escudo de la fe. Gracias, hermano. Escudo de la fe. A pesar de las situaciones que puedas vivir y a pesar de las circunstancias que puedas vivir, debemos de mantenernos firmes, confiando en Dios. Confiando en Dios. Punto número 3. Preparados para la batalla. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra batalla espiritual? Es una batalla real. Es una batalla real. Sí, es real. Hay cristianos que piensan y han sido engañados que Satanás no existe o que Satanás nunca los va a tocar. Que sí es un ángel caído, pero hasta ahí. Es real, hermanos. La batalla es real. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia suya. Hay dos genéticas. Tú le aplastarás la cabeza y ella te morderá el talón. Pero ¿qué pasa cuando te muerde una serpiente, donde sea que te muerda, si no te ponen antídoto? Yo tengo que pensar que desde Génesis 3:15 se está hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Y que cuando está diciendo hay un descendiente de la mujer que le aplastará la cabeza al enemigo, pero va a morir. La batalla es real, muy real. El enemigo está engañando a la gente diciendo que Dios no existe. Y cada día saca una filosofía que engaña a la humanidad. Y la gente por no conocer la palabra es engañada. El enemigo engaña a la gente con una mala imagen de Dios. Yo no sé qué imagen te vendieron de Dios antes de conocer a Cristo. Pero muchos creían que Dios era un viejito de barba blanca y era enojón. Y que cuando hacías algo malo,
te daba tu coscorrón. Si hubiese sido así, todos traeríamos muchos chichones. Hay otra idea que muchas veces han vendido, que Dios está lejano y que no te ama. Y tú dices, no, es que he hecho muchas cosas malas y yo creo que Dios ni siquiera me oye. No le intereso, porque está muy lejano. El enemigo se encarga de meter esas ideas, pero tú no las ves como una guerra, como una lucha espiritual. Cuando tú llegas y compartes el evangelio, hay personas que te van a decir, yo pecado. No, yo no he cometido pecado. Yo no mato, porque creen que matar es el único pecado. Yo no cometo adulterio. Por el simple hecho de haber nacido como ser humano, nuestra naturaleza ya es pecadora. El enemigo con sus engaños va a robar, va a matar y va a destruir. Y si tú le das lugar, aunque seas cristiano, ejecutará una de esas tres cosas. Y una de las cosas es que te roba la paz. Ya no estás tranquilo. Puede matar tu salud. Te enfermaste. Y si no te pones abusado, él seguirá adelante y va a destruir relaciones, familia, trabajo. Muchas cosas puede destruir. El problema es que muchas veces no vemos lo que Efesios nos dice, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Podemos leer 2 Corintios 4:4? 2 Corintios 4:4. Ya es en pantalla. Lea conmigo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y cada vez que vamos a predicar, lo vemos. Gente que dice, sí, 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 ya sé. Sí, sí, ya sé. Ajá, leo la Biblia. Bueno, una cosa es que la lea, otra cosa es que lo entienda. Pero la Biblia dice que el enemigo ha cegado el entendimiento. Y solamente Jesucristo, dice, para que le resplandezca la luz del Evangelio, solamente Jesucristo los puede iluminar y con la ayuda de Él podrán entender el Evangelio. Por eso es importantísimo que cuando la hermana O le dice, vamos a Coita, ¿qué le toca hacer a usted? Póngase a orar. Porque hay gente que necesita ser iluminada, ayudada por Dios para que entienda, porque hay un trabajo de Satanás, una lucha espiritual donde la persona necesita esa ayuda de Dios, porque el enemigo los tiene cegados. Por eso en Juan encontramos que Él da vida y vida en abundancia. Donde Dios, amados hermanos, donde Dios participa, la victoria es real. Hay algo que cuando estuve repasando y repasando una lucha, a mí me gusta ver inclusive películas de guerra. No porque me emocione tanto, me gusta ver las estrategias. Y repaso una, cuando llegan a Hai, la comunidad de Hai, un pueblito chiquito, insignificante, pero después del pecado de Acán, esa era la comunidad que iban a atacar y los atacan y resulta que Israel pierde con el chiquito, con el pueblo chiquito perdió. Habían conquistado Jericó, la ciudad amurallada.
la ciudad de mucha importancia y la más grande de esa zona. Pero una diferencia es que estaban con Dios y cuando fueron a Jai, Dios no estaba con ellos. Y lo que me gusta es que cuando Dios habla, dice, no dividas al pueblo. Ojo, cuando fueron a Jai, se habían dividido. Nada más habían ido un poco. Y Dios le dice, no dividas al pueblo. Y hace poco comentábamos con mi esposa, estamos extendiendo el reino de Dios y necesitamos de todos. ¿Por qué nos dividimos en jóvenes, mujeres, varones, pastores? Si en hechos encuentro que es la iglesia toda está predicando el evangelio. Y trabajar en unidad, amado hermano, es todos. Todos. Y en una lucha que es real, que verdaderamente, amado hermano, si hay una confrontación, debemos de estar todos. Unos yendo al frente y otros sujetando la cuerda. Pero todos debemos de estar metidos. El enemigo se aprovecha de todo. Debemos de avanzar. Hay grupos de iglesias locales que están desorientados, creen que lo primordial es adorar a Dios. Sí, sí hay que adorarlo, pero Dios nos dejó en este mundo con un propósito muy específico, predicar el evangelio, hacer que su reino se expanda, donde más personas sean salvas. Muy claro. Id y haced discípulos a todas las naciones. Muy claro. Pero hay grupos que están metidos en adoración, que si en la danza, que si el grupo que tiene que cantar, y están enfocados en eso y no alcanzan ni siquiera un alma en todo el año. Hay iglesias que están metidas en mucho compañerismo, en mucha coinonía. Sí es bueno y la Biblia lo habla, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito es ir y hacer discípulos. Hasta en eso se mete el enemigo, a desenfocarnos. Y necesitamos, amados hermanos, estarnos repitiendo para qué estamos aquí. Cristo lo hacía. Llegó la mujer sirofenicia y le dijo, ayúdame, mi hija tiene espíritus. Cristo le dijo, no está bien que yo le dé la comida de los hijos a los perrillos. Imagínense qué duro fue el Señor Jesús. Pero aquella mujer le dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Oh, mujer, grande es tu fe. Ve, y tu hija será sana. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere ver en ti y en mí? Fe, que le estemos creyendo a Él. Y cuando tú le crees, vas a experimentar al Dios vivo. El enemigo nos engaña con ignorancia. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El enemigo va a tratar de que no creas en la realidad de Él, que tiene que ver con ignorancia. Él es muy real. Hay una oleada ahorita de que si los ovnis, de que si son draconianos, de que si son reptilianos, de que si son esto o aquello, lo otro. Mira, es el enemigo y punto. Dice que anda en las zonas celestes, allá arriba. No te la compliques, es el enemigo. Y es parte de su plan de confusión. Así de simple. Y muchas veces, amados hermanos, también nos engaña porque no nos gusta estudiar.
Escudriñad pues las escrituras, dice, ¿verdad? Estudia. Un sinónimo de escudriñar es estudiar profundamente o escarbar profundamente. Usted tiene que ponerse a estudiar la palabra. En serio. Somos llamados a mantenernos firmes. Por ahí he escuchado alguna frase que dice, ni hacernos para atrás ni para tomar impulso, ¿verdad? Pero hermanos, somos verdaderamente llamados a permanecer firmes. Y viene a mi mente cuando Gedeón le dice al Señor, es mucho pueblo, llévalos a tomar agua. Dice, el que se embrocaba a tomar agua, dice, échalo por un lado. Y aquel que se hinca y agarra agua con su mano, me lo apartas, me lo echas para otro lado. Y al final le dice, ¿cuántos tomaron agua con su mano? O se la llevaron hacia la boca, dice. 300. Con eso son suficientes. Tú irías a una lucha con 300 soldados cuando el otro tiene miles. Por lógica, tú dirías, no, pues ¿cómo le voy a hacer frente? Pero Dios diseña una estrategia. Y la hermana Oleo nos decía, campo vacío, plan de entrada, estrategia de entrada. Dios maneja estrategias. Aún para mantenerte firme, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es la estrategia para mantenerme firme? Y ese es nuestro desafío de hoy. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga para estar firme? A lo mejor Dios te diga, necesitas leer más la Biblia. A lo mejor Dios te diga, necesitas orar. O a lo mejor el Señor te diga, necesitas ayunar. O a lo mejor te diga, obedéceme. Obedéceme. ¿Crees que porque vas a la iglesia ya me estás obedeciendo en todo? No es así. Obedéceme. Pero pregúntale a Dios. Se trata de que tengamos una relación cada día más profunda con Dios. Así que, desafío, mantente firme y pregúntale al Señor en ese trato personal que tiene contigo. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Amén. Dios, gracias porque nos permites reflexionar. Gracias, Padre Eterno, porque nos enseñas que esa lucha espiritual es real, pero que a veces no la observamos porque vemos una vida tan cotidiana, en las cuales, Señor, no percibo la influencia del enemigo. Sin embargo, te pedimos, Dios, yo te pido que nos enseñes a cada momento esa influencia, pero también tu presencia, cómo nos guías, cómo nos cuidas, cómo nos provees. Manifiéstate, Señor, a cada uno de nosotros y ayúdanos a mantenernos firmes. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.